Bienvenidos a ¿Quieres hablar de? Mi nombre es Alex Orue, director ejecutivo de Gets Better México, y como cada semana estamos aquí de regreso para desmenuzar temas relacionados con la comunidad LGBT en general, de cómo impacta en nuestras distintas identidades, poblaciones, aspectos de vida, y tenemos siempre a una persona nueva invitada, experta en lo que vamos a abordar, y hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a estar conversando sobre infancias trans. ¿Quieren hablar de infancias trans? Pues vamos a conversar con Tania Morales, que es la presidenta de Infancias Trans. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Alex. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Mira, tú eres abogada, historiadora de arte. Eso lo aprendí de tu biografía en Twitter. Me pareció muy interesante. Y te identificas como transfeminista y también defensora de derechos humanos de niñas, niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto fundadora de la Asociación Civil Infancias Trans. Pero para empezar la conversación, platícanos un poquito más de ti, viendo de tu background como abogada, pues veo lo natural que se dieron algunos pasos a lo mejor para el tema de tu activismo, pero cuéntanos más de ti y de lo que te llevó a justo fundar Infancias Trans. Pues sí, yo estudié Derecho, es mi primer carrera, y pues trabajaba como abogada hasta más o menos tendría 24, 25 años que nació mi hijo Luis. Yo empecé a trabajar desde los 18 años y justamente trabajaba en áreas de defensa de derechos humanos. Y a la par de estar trabajando en Derecho, estudié la maestría en Historia del Arte, porque vengo de una familia que se dedica al comercio y a la investigación de arte. Entonces era una parte que me hacía falta como abogada, pero en realidad era como un hobby. Y mi hijo nació en 2003 y yo decidí que quería hacer las dos cosas, que quería continuar con la vida profesional, pero también quería explorar y tratar de mantener esta parte de ser madre. Entonces dejé el derecho y tomé el tema del arte como profesión principal, que pues es mucho más sencillo combinar con la maternidad. Y bueno, pues ahí estaba en ese camino cuando tuve que decidir de nueva cuenta con la intención de respaldar a Luis, mi hijo, que es un chico trans. En 2017 tuve que retomar la abogacía como una forma de defensa, de buscar un acompañamiento, una forma de protegernos en temas de derechos humanos, justamente porque, como te decía, mi hijo Luis es un chico trans, tenía 13 años cuando habló conmigo acerca de su identidad de género, y pues de no saber nada comencé a ver las faltantes enormes que habían y siguen habiendo en temas de derechos para personas trans. Fíjate que muchas veces a quienes estamos en algún tipo de activismo, pues nos trajo una situación muy personal, ¿no? Se vuelve, lo político es personal, dicen, ¿no? Y desde esta historia tuya y de tu hijo, ¿no? De cómo en este proceso de autoaceptación y autodescubrimiento de tu hijo, personal de él mismo, pero también de ese proceso que madres y padres tienen con hijos e hijas e hijes LGBT en general, ¿no? También es un proceso de aceptación, ¿no? Y descubrimiento y de reaprendizaje, ¿no? ¿Cuáles fueron, cómo fue ese proceso a grandes rasgos y cuáles fueron tus miedos principales? Pues
Mira, el tema es que, por desgracia, yo fui educada en un mundo cisgénero, como la mayoría de las personas en este mundo. Entonces, yo te puedo decir que en realidad mi hijo tuvo que tener 13 años y encontrar en un libro la definición de identidad de género para poder llegar conmigo y decirme, esto que dice aquí es lo que he tratado de decirte. Y pues sí, o sea, regresando en el tiempo, me doy cuenta y me di cuenta, ese fue el proceso justamente de descubrimiento, darme cuenta que en diferentes épocas de su vida, de las formas en las que él podía expresarse, siempre me había dicho que era un niño, solo que yo nunca tuve ni la capacidad de escucha ni justamente el término para saber. Entonces, pues bueno, te digo que él tenía 13 años cuando llega con este libro y me dice, mira, yo te he tratado de decir esto y aquí dice que esto es posible. Y pues para mí fue, uno, una sorpresa. Dos, pues es como la entrada en ese momento yo lo sentí como la entrada a un mundo completamente desconocido y que yo pensaba que estaba lleno de peligros. Otra vez, como la mayoría de la gente estamos educadas y educados a través pues, de la televisión, de la literatura, del cine, pues los referentes trans que existen o en esa época existían, hoy hay más posibilidades, pero en esa época los referentes trans que existían, pues no, digamos que no eran como algo que quisieras para que viviera tu hijo. Hablo de lo que está retratado, por ejemplo, en el cine, ¿no? Si vemos El silencio de los inocentes, o ese tipo de cosas. Uh-huh. Pues para empezar me dio muchísimo miedo porque lo primero que pensé es, pues toda su vida va a correr peligro, ¿no? O no va a poder continuar con sus estudios o pues por lo que había trabajado. Entonces, pues inicialmente me dio muchísimo miedo, pero decididamente, así como cuando fue una elección el hecho de cambiar de profesión porque quería estar cerca de él, pues también fue una elección el enterarme y empaparme absolutamente de lo que me estaba hablando, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue ponerme a estudiar muchísimo, intensivamente, rápidamente, y es curioso porque yo no creo que haya pasado por este paso de la aceptación de su experiencia, sino más bien para mí fue un descubrimiento increíble y darme cuenta que pues lo poco que yo sabía sobre el tema y lo poco que sabía sobre la experiencia de vida de las personas. Entonces, más bien fue como quitarme una venda de los ojos y como esta idea de, pues, de en qué mundo estaba yo viviendo. Pues de otra forma, también lo que pensé fue, pues justamente si lo que quiero es que tenga una buena vida, pues él a los 13 años difícilmente va a poder armarse el camino frente a las instituciones, a la escuela, a la familia. Pues más bien esa es mi tarea, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que sucedió, que fue una decisión de responsabilidad de madre, ¿no? Claro, sí, Y como tan importante que lo que dices de tus decisiones, ¿no? Tú como mamá, tú como profesionista, que muchas veces con el tema del closet, ¿no? Mucha gente responde o asume que nuestra identidad o nuestra orientación es la elección, cuando las familias toman, o sea, son quienes realmente en esa parte tienen muchas decisiones de su lado, de si, por ejemplo, deciden o no informarse y buscar, eh, pues, sensibilizarse y querer entender, sea como sea, a través de los esfuerzos y las herramientas que sean, pero tratar de entender a su hija, hijo, hije, ¿no? Y que ahí muchas veces se nos pone a quienes somos LGBT, ¿no? La bolita de tus elecciones, cuando, como lo que tú estás señalando, hay muchas elecciones que están del lado de las familias, ¿no? Y mencionabas lo de estos ejemplos que tú ubicabas de personas trans, ¿no? De cómo han sido representadas
en medios, ¿no? En películas, hablabas del silencio de los inocentes. Está ese documental que salió hace poco relativamente de Netflix, eh, de, de este documental de Disclosure, ¿no? En donde se ve justo esta representación tan dañina que ha habido de personas trans en películas particularmente, ¿no? Se me hizo importante resaltar eso, pero volviendo al punto de lo que tú empezaste, que tú dices, yo no fue tanto aceptar a mi hijo, sino fue que se me cayera la venda y empezar a ver eh, pues toda esta información, todas estas realidades a las que yo no estaba sensible antes. ¿Qué fue justo lo que podrías que nos pudieras compartir de lo que has aprendido a través de los ojos de tu hijo? Uf, pues bueno, inicialmente lo que te decía es como estas historias que se cuentan sobre las personas trans, sobre sus vidas, sobre cómo, no sé, el ejemplo de cómo se retratan o se habían retratado hasta hace poco tiempo las vidas de las personas trans, pues me parece que ha contribuido mucho justamente a todas estas injusticias que se tienen desde las instituciones, desde lo institucional y en el día a día socialmente. Eh, la verdad es que si aprender a cuestionarme sobre el género, sobre la identidad de género, pues para empezar de mi hijo, obviamente eso como familia te lleva a preguntarte tu propia identidad, ¿no? A cuestionarla. Y yo creo que inevitablemente después de cuestionar las identidades de las personas y la tuya propia, no puedes no ver estas diferencias que hay entre géneros y entre identidades de género, ¿no? O sea, es inevitable ver que las personas cisgénero, como yo, tenemos privilegios que no sabía que teníamos, en lugar de las personas trans, o esta cuestión del género, ¿no? Yo siempre pienso que siempre tuve una postura feminista, pero después de ver justamente como todas estas eh, diferencias entre géneros, pues inevitablemente no solo feminista, ¿no? Sino mi postura en el mundo también cambia, mi postura frente al feminismo también, y por eso es que creo que me vivo como transfeminista o feminista interseccional. Yo creo que es inevitable cuestionar lo que tienes enfrente y pues querer un mundo mejor, ¿no? Para todas las personas. Totalmente, totalmente. ¿Qué le dirías a otras personas adultas, porque siempre son personas adultas, que con el tema de infancias trans, porque aquí creo que el tema de identidades trans pudiera conocerse, no a lo mejor con todos los conceptos y todas sus realidades, pero normalmente está muy concentrado a experiencias de personas trans adultas. Pero cuando hablamos de infancias trans y que hablabas de cómo tu hijo desde muy chiquito a veces sin el lenguaje que ya después te pudo articular cuando se encontró con ese libro y con la palabra, ¿no? Con el lenguaje. Pero estás hablando de un proceso a muy temprana edad que, que espanta, entre comillas, a muchas otras personas adultas, ¿no? Espanta a mamás, a papás, y que siempre el argumento es cómo a esa edad van a saber, ¿no? Es esta visión muy adultocentrista, ¿no? De nuestras identidades. Cómo un infante adolescente va a saber algo tan de tuétano y que en los ojos de muchas personas conlleva, pues, a procesos que puedan ser irreversibles, que hay este mito de que se les va a operar, se les va a hormonizar y todo esto. Cuéntanos, ¿qué le dirías tú? Pues mira, eso es algo que platico mucho porque comúnmente me encuentro
con estas preguntas de otras familias y me parece súper válido. O sea, yo misma me lo pregunté. Es como empezar por ahí. La respuesta es muy sencilla, es que justamente cuando aprendemos sobre el género y las identidades de género, sabemos que todas las personas tenemos una identidad de género. A veces coincide con la que nos impusieron y a veces no coincide con la que nos impusieron. Entonces, lo que yo les explico es que si a las niñas, niños cisgénero nunca les cuestionamos el género, ¿por qué sí lo hacemos con las niñas y niños trans? O sea, eso me parece que es un sesgo de querer que no suceda, pero eso es un sesgo de las personas mayores que hemos mal aprendido sobre lo trans. Pero entonces es como a unas personas sí les decimos, si es cierto, tú eres niña, si es cierto, tú eres niño, y a otras personas les decimos, no, espérate a tener 18 años. Entonces, lo que yo contesto es, pues hagamos lo mismo con todas las personas, cisgénero o sean trans. O sea, si esas son las reglas, tendrían que ser para todas las personas, no solo para quienes son diferentes, ¿no? Y pues la otra es que les pregunto, o sea, yo misma, lo que te decía es, en este proceso, creo que todas las preguntas recaen en la misma persona, ¿no? Entonces yo cuando me preguntaba acerca de mi hijo, pues me preguntaba en mi experiencia personal. Y yo recuerdo que pues tenía yo 4 años probablemente cuando me di cuenta que era una niña, porque me di cuenta, ¿no? O sea, como existía un entorno social en el que yo interactuaba, yo me supe una niña desde los 3, 4 años. Entonces, justamente cuando mi hijo, que además la verdad es que puedo decir que su forma de ser es una persona muy madura y muy mesurada y siempre como muy cuidadosa al explicarse. Me dice esto, yo sabía perfectamente que no era ni una broma, ni era, o sea, si él se acercaba a decirme esto, pues era algo que tomar en serio, ¿no? Pero entonces cuando pensé en él, lo que dije, bueno, fue, pues claro, ¿quién lo puede saber más que él, no? Pues él, nada más. Entonces, pues sí, a mí me pasa y algo que me asombra y me encanta es conocer familias que tienen hijas, hijos, hijes de 3, 4 años que ya están siendo respetadas en su género, siendo personas trans. Eso es increíble. También habla de un gran avance de la sociedad actualmente, ¿no? Sí, no, totalmente. Y que también creo que estos avances se han dado en gran parte por cómo otras personas trans en otras etapas de su vida han sido así de visibles, pero también de muchas familias como la tuya, de que han sido muy vocales al respecto, ¿no? Por justo de que pues no es tanto de subirse al tren del mame, pero te enfrentas a muchas trabas en las escuelas, en la sociedad en general, ¿no? El registro civil, cosas que para ayudar a que en este caso tu hijo viva una vida sin discriminación, pues hay muchos obstáculos, ¿no? Y creo que mi pregunta que le sigue es justo estos esfuerzos que han liderado desde la Asociación Civil Infancias Trans de pasar esta iniciativa de ley en el Congreso de la Ciudad de México sobre infancias trans. Cuéntanos de qué trata esta iniciativa, porque creo que ha habido mucha desinformación, mucha guerra sucia de quienes han bloqueado a la fecha exitosamente esta iniciativa. Hay mucha desinformación y en qué estatus se encuentra esta iniciativa, porque sigue atorada, ¿no? Sí, pues todo comienza en 2018. Luis ya era reconocido y respetado viviendo en su género en todos los ámbitos de su vida, en su escuela, familiarmente, con sus amistades y demás, pero teníamos justamente la presión del acta de nacimiento. Sabíamos que por maravillosamente que pudiera portarse la escuela, eventualmente íbamos a tener que sacar un certificado de estudios. Él estaba en el segundo año de secundaria. Entonces, pues empezamos a buscar esta manera de obtener su acta de nacimiento
Y algo, o sea, en 2017 habían sucedido cosas muy importantes para las personas trans, para sus familias y en términos de derechos humanos. Una de ellas fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece cuál es el procedimiento para la obtención de un reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Y ahí específicamente dice que la Corte dice que pues debe ser un procedimiento administrativo, no debe ser costoso, no debe ser patologizante, es decir, no debe haber dictámenes probatorios de terceras personas de la identidad de género de una persona, y que niñas, niños y adolescentes tienen el mismo derecho que las personas adultas, ¿no? Entonces eso se establece en 2017, sucede esto en 2017. También en 2017 en México se le da la primera acta a una niña trans, gracias al esfuerzo del EDESER, que hace un trabajo de manera muy importante en el Registro Civil de la Ciudad de México. Y bueno, en 2017 es la fecha, el año en el que Luis habló conmigo y que empieza a vivir en su género, siendo reconocido en su género. Y entonces en 2018 pues ya había herramientas y luego había urgencia, ¿no? Entonces, por supuesto, pues sabiendo estas cosas, lo que no queríamos, o sea, sí teníamos la urgencia de tener un acta de nacimiento, pero definitivamente no queríamos que pasara por este juicio que actualmente todavía existe en la legislación, que hace la diferencia, o sea, la legislación en la Ciudad de México hace una diferencia entre personas mayores de 18 años y personas menores de 18 años. A las mayores de 18 años les da este tratamiento acorde a derechos humanos, que es el trámite administrativo, y a personas menores de 18 años las manda a un juicio de lo familiar, en donde mamá y papá, o sea, no hay opción, tiene que ser las dos. Mamá y papá tienen que presentarse a solicitar adecuación de un acta y pues tiene todas las fases de un juicio, ¿no? Que tiene una carga probatoria, que debe llevar testigos, requiere de tiempo, de abogados que sepan el derecho familiar oral, lleva un tiempo y luego además debe haber una testimonial de la niña o el niño o el adolescente en donde explique, o sea cuestionado por juez, etcétera. Es un proceso horrible. Entonces, la verdad es que dijimos, esto no va a suceder. Lo que hicimos fue buscar al EDESER, quisimos repetir este proceso que había hecho con esta niña de 6 años. Por desgracia, la respuesta en nuestro caso fue negativa, y con esa negativa lo que hicimos desde la asociación, acompañada de un abogado maravilloso, fue tramitar un amparo ante la negativa, basándonos justamente en el derecho internacional. Entonces, estaba iniciado este proceso de amparo de Luis cuando yo vi la oportunidad de integrarme al Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Ahí fue donde presentó esta iniciativa de reforma basada en el amparo de Luis, porque pues lo que creo es que, o sea, cuando has visto o has vivido esta parte de injusticias, pues no se trata como de salvarte tú nada más o a tu hijo, ¿no? O sea, yo dije, pues esto es pésimo y nadie tendría por qué pasar por ahí. Entonces vi una oportunidad porque pues yo nunca había tenido como trato o conocía a personas que estuvieran en la política, entonces vi esto como una oportunidad de participación ciudadana y bueno, presentamos la iniciativa. En el momento fue la primera iniciativa aprobada por el primer Parlamento de Mujeres, y en 2018, justamente, no, 2019, perdón, esto fue a inicios de 2019, y en ese año Luis es amparado. Él solito va a tramitar su acta de nacimiento al registro civil, no necesitó ni de mamá ni de papá. Y en ese mismo año, 2019, se presenta la iniciativa por parte de la Comisión de Igualdad, que fue quien creó el Parlamento de Mujeres. Había una iniciativa de Temístocles Villanueva anterior que tenía una diferencia. Lo que tenía la iniciativa de Temístocles es que ponía una edad de 6 años en adelante y no incluía esta parte de que no fuera necesario que estuvieran mamá y papá. Esto yo
yo la verdad es que la propuesta fue del trabajo directo con las poblaciones, ¿no? O sea, yo he dado cuenta que la mayoría de las veces, el 85% de las veces, es únicamente la mamá quien acompaña el proceso de reconocimiento de identidad de género de su hijo. Entonces, por fortuna, las dos iniciativas se unieron y pudieron como, pues, entablar ahí un diálogo y entonces hubo un dictamen a finales de 2019 positivo, que la verdad es que si hubiera sido, platicado y aprobado en el Pleno, hubiera puesto a la Ciudad de México a la vanguardia mundial. Pero bueno, no ha sucedido. Este dictamen, pues lo único que dice es que se le va a tomar el consentimiento informado a la persona, o sea, es decir, pues si a nadie puedes obligar, si una persona no te dice yo soy Tania, pues a mí nadie me puede obligar, ¿no? No puedo llegar frente al juez del registro civil y decir, y que alguien diga es Tania y que yo diga no, no es cierto, y me van a dar un acta. Pues eso no sucede, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice la legislación es que el procedimiento administrativo también aplica para niñas, niños y adolescentes, no pone límite de edad y pide el acompañamiento de al menos una de las personas que ejerzan patria, potestad o tutela, para que en casos, por ejemplo, en las que no está ni mamá ni papá y ahí está la tía, la abuelita, pues también pudieran tener esta posibilidad de acompañar a las personas trans jóvenes. Y bueno, pues el dictamen quedó ahí, ha estado congelado por todo 2020, lo que va de 2021. Pues tuvimos una oposición bastante fuerte de grupos conservadores dentro del Congreso y afuera, ¿no? Organizaciones como el Frente Nacional por la Familia, se posicionaron en contra y bueno, se frenó ese asunto. Sin embargo, encontramos una puerta maravillosa de posibilidad en Jalisco. En 2019 justamente, cuando estaba por presentarse la iniciativa de ley, la Organización de Estados Americanos junto con la Secretaría de Gobernación dieron un taller regional para directoras y directores de registros civiles del país y de la región de Centroamérica. Yo tuve la fortuna de ser invitada porque había participado en unas mesas de derechos humanos en Ciudad Juárez, en donde había hablado el tema de derechos de infancias trans, y entonces conocí a las personas de la Secretaría de Gobernación y me invitaron a participar a ser parte del taller. Y bueno, lo que quería este taller de la Organización de Estados Americanos justamente era decirles a los registros civiles de la región que aplicando un control de convencionalidad, es decir, llevando la legislación internacional o la opinión consultiva de la Corte al ámbito nacional, era posible reconocer la identidad de género en niñas, niños y adolescentes también, y en personas adultas. Terminando ese taller, la OEA propuso que acompañara a dos registros civiles, más bien a dos estados de la República Mexicana para proponerles cómo se podía hacer esto. Y Jalisco es uno de estas entidades. Entonces, en Jalisco lo que hubo en octubre del año pasado, de 2021, fue un decreto que el gobernador emitió en donde dice que todas las personas con identidades de género no normativas o trans podían obtener sus actas de nacimiento por la vía administrativa. Y no puso ni límite de edad y tampoco es necesario que sean originarios de Jalisco, y también no se necesitó de madre y padre. O sea, si están los dos, qué bueno, si está la madre con la madre, si está el padre con el padre, y si ninguno de los dos apoya el proceso, es posible que la Procuraduría del Menor acompañe al menor para obtener su acta de nacimiento. O sea, Jalisco sí, pero eso fue gracias a ese acompañamiento que hizo la Organización de Estados Americanos en ese taller, y que la verdad es que coincidencia, porque de hecho no estaban hablando en el taller de niñas, niños y adolescentes,
estaban hablando de las personas adultas, pero pues ahí tuve oportunidad también de sensibilizar y acabó maravilloso. Ahí nos damos cuenta que cuando hay voluntad no es necesario más que querer hacerlo, ¿no? Totalmente, pero aquí nos enfrentamos otra vez a un asunto en donde quienes deberían de legislar no lo hacen, ¿no? Y a veces, digo, ahorita el gobierno de Jalisco tiene esta disposición, ¿no? Y esta voluntad de reconocer, ¿no? Y da esta instrucción, da esta orden a su propio registro civil, pero está un poco, creo que como con el caso de Chihuahua, con el matrimonio igualitario, ¿no? Es un gobierno panista, han sido panistas históricamente, creo, y hay la buena voluntad. Algunos activistas por allá dirán, no, ni tan buena voluntad, sino muy de, pues a fuerza, ¿no? De reconocer la jurisprudencia de la Suprema Corte, pese a que el Congreso de Chihuahua no ha legislado, ¿no? Entonces, es un gran precedente y creo que el cómo se está aplicando de forma administrativa en Jalisco es una gran lección, ¿no? Del tipo de políticas públicas que también los gobiernos ejecutivos pueden y deben de hacer, ¿no? Y es un vacío también ahí de liderazgo en los congresos estatales para, pues, marcar eso en la ley, que eso sea la normativa, ¿no? Eh, esa parte me parece, había escuchado un poco información aquí y allá y todo, pero hasta ahorita que me lo pintaste así cronológicamente, no había entendido ni el origen de la iniciativa en Ciudad de México y de cómo llegó ahí, cómo se unieron la que ustedes presentaron y la que presentó el diputado Temístocles y lo que pasó en Jalisco, ¿no? Y cómo también ahí estabas, empujaste ahí las fichitas de dominó para que se diera, ¿no? Felicidades por eso y creo que el, ahorita que nos acercamos al día de la visibilidad trans y que esto también nos va a servir, este tipo de episodios aquí en Homosensual nos sirven para abordar estos temas, no importa el momento del año. Ahorita es aprovechando de que se acerca esta fecha importante, pero pues que trabajemos en abrir, cambiar mentes y corazones, ¿no? De familias, de amistades y de dejar de ver estos temas como es algo de aquellos, ¿no? De algo de gente eh, que no nos incumbe, ¿no? Al contrario, es por muchos motivos y por el hecho de que no tenemos que tener a alguien en nuestra familia para ser personas aliadas, es importante replantearnos lo que creemos saber, pero en caso de que, eh, pues si uno es mamá o papá, ¿no? No necesariamente ahorita, tienen a lo mejor o saben que tienen a una persona, a un hijo o hija trans, pero independientemente de eso, si lo puedan tener o no, ¿qué, qué mensaje tú le dirías a otras? Bueno, no, ¿qué les dirías? Yo sé que se los dices y te has dedicado a compartir este mensaje, pero justo, ¿cuál es ese mensaje a otras familias para justo agarrarles desde el punto de la empatía y amor incondicional que debe de haber hacia sus propios hijos, hijas, hijes trans? Pues creo que el tema es que, bueno, para las personas que no tienen hijas o hijos trans, hijes trans, pues decirles que apoyarnos y apoyar a las vivencias trans y a las niñas, niños, niñas, no va a hacer que sus hijas se vuelvan trans. Es decir, esto no es algo que es posible de contagiarse o de aprender. Lo único que sucedería en caso de apoyar y de tratarles como cualquier otra persona, pues es hacer que sus hijas o hijos pertenezcan a un mundo más incluyente y más respetuoso, y eso hace un mundo mejor, que es lo que queremos todas las familias. Y pues en el caso de mamás, papás que
tienen ya una noticia de que tienen una hija o un hijo, un hijo trans, pues decirles que uno, que no son las únicas familias, que habemos muchas familias pasando por lo mismo, que sus hijas e hijos son maravillosos, así como son, que el aprendizaje o la diferencia que va a suceder es en el aprendizaje personal, o sea, nuestros hijos son quienes son, nuestras hijas son quienes son, quienes reaprendemos las cosas somos las familias y que pues si en casa no comenzamos por apoyarles y respaldarles, pues más difícil la tienen afuera. Todos los días, cuando se presentan en un salón de clases o frente a la computadora actualmente por la pandemia y no existen maestras, maestros que hablen sobre identidades de género o maestras, maestros que sean personas trans, o sea, están viviendo en un mundo en donde no hay referentes como ellos viven, han tenido que aprender a explicarse primero hacia ellas mismas y después hacia nosotras que somos las familias, pues sus hijas e hijos hacen un esfuerzo extra al que hicimos nosotras o nosotros como personas cisgénero. Entonces, si no les apoyamos desde la familia, pues va a estar muy difícil en el mundo, ¿no? Necesitamos como familias soportarles, pero además representarles y que pues están invitadas e invitados a acompañarnos entre muchas familias y a pues procurarles un mundo mejor. Se puede un mundo mejor, pero hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. ¿Cómo la gente puede contactar con Infancias Trans, contigo, con tu equipo, por si necesitaran más información, porque quieren ya sea apoyarles o porque necesitan desorientación? Pues nosotros tenemos una página de internet que es www.infanciastrans.org. Procuramos que esta página se mantenga actualizada, tiene mucha información por si todavía les da un poco de nervios acercarse conmigo o con nuestro equipo de trabajo. Ahí en la misma página pueden encontrar cosas descargables, desde cuentos infantiles hasta libros de derecho internacional que les pueden ayudar en sus procesos. También en esta página pues hay formularios donde nos llegan directamente a mi correo, al correo de Benjamín, que es nuestro abogado estrella, trans, por supuesto, joven abogado estrella. También estamos en mi correo es tania@infanciastrans.org, el área legal es legal@infanciastrans.org. Tenemos en Twitter @infanciastrans, también en Facebook y en Instagram InfanciasT. Perfecto, perfecto. Sí, Benjamín de hecho fue a quien entrevisté yo en los en vivo que estaba haciendo el año pasado, entonces yo creo que vamos a reconectar con él en el futuro porque justo, aparte de que me cayó súper bien, entendí muchas otras cosas ahí también de lo que ahorita tú no estabas comentando, porque dije, mira, sí estaba yo recordando, ¿por qué ya sé de esto? Porque Benjamín me lo platicó en su momento el año pasado. Pues muchísimas gracias, Tania, de verdad, gracias por haber aceptado estar acá. Este es tu espacio y pues toda nuestra solidaridad con lo que hacen desde Infancias Trans y ojalá que hablar de estos temas y que de las muchas formas que Homosensual sé que comparte y hace cobertura sobre las infancias trans, pues es una de las formas en las que podemos apoyar a cambiar mentes y corazones, ¿no? Mantener la conversación viva para que esas iniciativas se den en Ciudad de México, en Jalisco y en todo el país. Así es, muchas gracias a Homosensual, gracias porque han sido súper aliados con nosotros y pues gracias porque es importante lo que hace los medios de comunicación también para poder llevar las ideas verídicas a la población. Entonces ustedes son un gran medio para que nosotros podamos llegar a otras personas. Gracias. Gracias a ti y pues bueno, muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo por acá en video. Eso está disponible en Facebook, en YouTube, y chequen ahí los episodios anteriores. Creo que este es el episodio número 11, tengo entendido, si no
ya le cambié ahí el número, pero también si prefieren podcast, estamos en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast. Me dicen ya, producción ya me dijo que ya estamos en otra plataforma más. A mí me pueden encontrar como Alex-Oroe en Twitter y en Instagram. Y como todas las semanas aquí, nos vemos y escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio. Bye.